que es ese procedimiento sancionatorio de lo que es la ley orgánica del turismo. A ver un poco lo que es esa parte adjetiva que tiene esta ley del turismo, ¿sí? Eh, a grandes rasgos, para iniciar desde el punto de vista estructural, pues esta ley comienza con su preámbulo de potestad sancionatoria en el artículo 121. Vamos a ver primero el esquema y luego vamos viendo el desarrollo. Luego vemos el inicio de este procedimiento, las denuncias, lo que son las medidas preventivas, la oposición a esas medidas, cómo se hace la notificación, cómo es el procedimiento para la audiencia, luego la apertura del acto probatorio en cuanto a lo que es promover pruebas, aportar pruebas, y luego cómo hacerlas reproducir, es decir, evacuar esas pruebas. También el laxo para decir, que ya lo vamos consiguiendo, el 129, y la notificación de esa decisión en el artículo 130, con su ejecución el 131. Entonces, esa potestad sancionatoria que nos establece la ley eh, es a los efectos de determinar cualquier tipo de responsabilidad administrativa que recae en ese máximo órgano que tenemos en la materia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el máximo órgano que rige en esta materia? Pues el Ministerio eh, con competencia en la materia, el Ministerio del Turismo. Es a él a quien le corresponde sancionar las infracciones previstas en esta presente ley. Eh, A estos efectos, pues existe un órgano dentro de él que es quien recibe, quien sustancia, para tener las facultades de instruir, investigar y sustanciar cualquiera de los procedimientos sancionatorios de la ley. Entonces, este organismo sustanciador es el que incluye, investiga y fundamenta los presentes procedimientos. ¿Cómo se inicia ese procedimiento? Ese procedimiento, como lo establece la ley, va a iniciar bien sea de oficio o a instancia de parte interesada. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no podamos de repente tener un conocimiento previo de ciertos términos que se utilizan en el argot del ejercicio. Pues si es a oficio, es decir, el ministerio o cualquiera de sus organismos observa, ve o se le presenta en el camino algún personal, algún funcionario de este organismo, ve alguna irregularidad que amerita ser sancionado y entonces de oficio el ente apertura el procedimiento o directamente quien se ve afectado pues hace la respectiva denuncia ante el Ministerio del Turismo o ante cualquier ente que sea con competencia en el tema. Claro está, la ley nos dice que deben existir una serie de elementos, ¿sí? Que sean suficientes, que tengan una convicción para poder ser esa denuncia, ¿no? No es que cualquier, mire, no, es que yo le tengo rabia al prestador de servicio aquel y entonces vamos a interponer una denuncia, ¿no? Por eso la ley nos dice, debe ser suficiente, debe tener una convicción para que se aperture este procedimiento. Entonces, como ya lo vimos, se hace a través de una denuncia. Esa denuncia las hacen, ¿quién las pueden hacer? Pueden hacer cualquier persona afectada de los derechos, producto de un servicio o de la prestación de un servicio turístico. Pueden presentar esa denuncia formal contra cualquiera de los prestadores de servicio turístico y ante el órgano o sus oficinas que sean competentes a nivel de la parte estatal, regional o a nivel municipal que designe los organismos. Ahora,
El personal del Ministerio del Poder Popular para el Turismo que esté autorizado, puede dictar y ejecutar medidas preventivas, ¿sí? ¿Cuáles pudieran ser estas medidas preventivas? En primer lugar, el orden o el cierre temporal de un establecimiento por que ha lesionado cualquiera de los derechos de las personas, bien sean sus propios derechos, como la seguridad, como la integridad, y toda la seguridad de la comunidad, de los turistas o de los visitantes, y también nos hace mención que del ambiente, inclusive del ambiente, cualquier alteración, pues puede aperturarse con este procedimiento y dictar unas medidas preventivas a tales efectos para que cesen esas violaciones. También pudiera hacerse contra cualquier acto o provisional, eh, cuando exista un temido fallo, una temida violación en cuanto a la violación de un derecho. Ante la aplicación de estas medidas preventivas, pudiesen ocurrirse o la parte afectada por la medida preventiva pudiera oponerse a la misma durante el lapso de 3 días hábiles una vez que ha sido decretada dicha medida. En estos casos se apertura un pequeño procedimiento express a los efectos el efecto procedimental de la medida, y también das una apertura de pruebas con 5 días hábiles, y posteriormente a ello 5 días hábiles más para decidir sobre si se mantiene o se revoca la medida preventiva. En este procedimiento, la ley nos establece cómo debe hacer la notificación de este procedimiento, y la misma nos dice que se hace a través de un cartel. Un cartel es una hojita en la cual se identifica la parte con su dirección, con toda su debida identificación, y debe ser colocada o entregada en la puerta principal de la sede física, de la sede de ese prestador del servicio turístico. Cuando la notificación personal del prestador de los servicios turísticos no fuera posible, no resultara posible, pues en estos casos eh, tenemos que acudir a la ley orgánica que regula los procedimientos administrativos. Por eso la importancia que veíamos anteriormente en anteriores sesiones, de manera bien sea asíncrona o como la de hoy, en las cuales veíamos esa serie de leyes que dan fundamento, esa serie de leyes que aportan en cuanto a lo que es la materia del turismo. Y allí veíamos la ley orgánica de procedimiento, la LOPA, la ley orgánica de procedimientos administrativos, el cual es fundamental. Y aquí vemos cómo esta ley del turismo nos hace la remisión en esos casos cuando necesita la notificación. Una vez, en el caso positivo de que se dé esa notificación, pues se debe dejar la debida constancia en el expediente de haberse cumplido con lo del escrito o con lo que está plasmado en el artículo 126, que es hacerle llegar ese cartel de notificación a la persona que ha sido denunciada y a la cual se le aperturó ese procedimiento sancionatorio. Ahora, la audiencia. Resulta que una vez que ya está notificado, la audiencia deberá realizarse al 6.º día hábil siguiente de cuando un presunto infractor es notificado, ¿sí? Ese presunto infractor debe presentar su descargo, es decir, como su especie de contestación a los efectos de actuar en su propia defensa. El lapso previsto en este artículo puede ser prorrogado a criterio del Ministerio del Turismo hasta en 2 oportunidades y por un máximo de 5 días hábiles en cada prórroga.
Estos procedimientos administrativos, evidentemente, son ante el ministerio o ante su organismo competente. En las audiencias se instan, evidentemente, en primera instancia, lo que es la conciliación de esas posiciones de ambas partes, eh, para que se trate de buscar una solución y de buscar un fin a la controversia, de la resolución de los conflictos que puedan presentarse. Y si es posible, de una vez se hace un acuerdo conciliatorio. En esos casos, pues se daría por terminado el procedimiento administrativo y se ordena el archivo del expediente. Ahora, en otro caso, en el caso de que el prestador de los servicios turísticos reconoce uno de los incumplimientos, una de las fallas, eh, contenido que puedan ser sancionados en conformidad con esta ley del turismo, pues deberá, deberá plasmarse en una decisión. Esta decisión, anteriormente a ellos, en el caso de que hay controversia, se abre igual un procedimiento con una articulación probatoria en el cual igual serán eh, de 5 días hábiles para promover y luego tiene 5 días hábiles el ministerio o el organismo respectivo para pronunciarse sobre esas medidas promovidas o sobre esos elementos de convicción o elementos probatorios a los efectos de que se pronuncie luego 5 días hábiles el ministerio o su órgano. Posteriormente a ello, vencidos esos 5 días hábiles, eh, se va a llevar lo que es la evacuación o la práctica de la comprobación promovida en esta fase. El Ministerio del Turismo, una vez vencido todos estos lapsos, eh, deberá dictar una decisión correspondiente dentro de 15 días hábiles siguientes. Esta decisión, evidentemente, admite un recurso. ¿Ese recurso cuál es? Es un recurso de reconsideración, que es ante el mismo organismo, o igualmente puede ser atacada de conformidad con eh, la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativo. Ya no solo ejercer un recurso administrativo, vía la misma autoridad administrativa, sino que acudiríamos a la vía judicial a través de esta ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces esa decisión, en principio, la debe dictar dentro de esos 15 días hábiles. Luego de que sale esa decisión, debe ser notificada. Evidentemente, así como para iniciar el procedimiento se notifica al presunto infractor, para dar inicio al procedimiento, pues cuando va a terminar a través de la decisión, que por lo general puede ser, a través de una decisión que se puede plasmar con una providencia administrativa, pues debe ser notificada. Esa decisión definitiva se notifica al destinatario de conformidad igual con la ley de procedimientos administrativos, haciéndole llegar la respectiva, una notificación igualmente. Ahora, en el caso de que se vaya a ejecutar, de que se vaya a llevar a cabo las sanciones, el ministerio debe dictar los lineamientos a los fines de establecer cuál es el procedimiento a seguir para que las sanciones sean efectivamente ejecutadas y debidamente impuestas, pudiendo ordenar la ejecución en los órganos dependientes del Ministerio del Turismo. También nos hace la mención que en dado caso de que sea forzosa, se haga efectiva a través de lo que son los organismos militares y policiales.
Cuando el prestador de los servicios turísticos se resistiera entonces a cumplir una decisión sancionatoria, igualmente, adicionalmente a ello, se le van a a imponer unas multas decisivas o sucesivas que van a ir aumentando en dado caso de que no se dé acatamiento a la decisión. Estos incumplimientos pueden ser sancionados con multas de, bueno, aquí nos hablaba de unas unidades tributarias. Ello no lo vamos a conseguir en el artículo 132. Las multas provenientes de esas sanciones se van a pagar ante un órgano desconcentrado que crea el Ministerio del Turismo y pues evidentemente en dado caso de ser recolectadas van a ser destinadas a la discusión de políticas para fomentar el turismo como actividad comunitaria y social. Entonces, esto a grandes rasgos lo que es este procedimiento sancionatorio en el dado caso de que existan violaciones, en el dado caso que haya incumplimientos por parte de los prestadores de servicios y pues esta ley, a pesar de que es una ley orgánica, tiene su procedimiento, tiene su parte no solo sustantiva, sino una parte adjetiva, y la cual, pues, no, a pesar de que a grandes rasgos tiene sus particularidades, pues también remite mucho a lo que es la ley orgánica de procedimientos administrativos, que es perfectamente la aplicable en estos casos. Eh, vamos entendiendo hasta el momento, vamos acorde hasta el momento, ¿me van siguiendo? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, es importante que vayamos viendo a grandes rasgos alguna actividad procedimental que si de repente, no sé si en el trimestre en el trimestre en el que ustedes van, de repente no han visto a grande la parte procedimental civil, que es la más, si se quiere, la más completa, la más fuerte en cuanto a lo que es nuestra carrera. Pero pues ya nos da una iniciación y es bueno que ustedes vayan viendo cómo se dan ciertos procedimientos. Estos procedimientos es muy parecido también a lo que se ve en el área administrativa, en todas las materias, en el área laboral, en muchas áreas el procedimiento suele ser similar y es bueno que vayan conociendo eh, esta parte procedimental que nos establece la ley. Bueno. De todas maneras, en dado caso, tenemos acá también perdón, tenemos la posibilidad de vía chat ir formulando en dado caso que tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Como vamos bien hasta el momento, pues vamos a seguir un poco hablando de lo que es algo fundamental en la materia, como lo es la descentralización y el turismo. Entonces, esta descentralización nos vemos que existe cuando la función del Estado son cumplidas por organismos con competencia delimitada regionalmente. Y así supone entonces la división del Estado o esa descentralización propiamente dicha. En estos casos puede ser política cuando está vinculada a la estructura constitucional del Estado, pero también puede ser administrativa cuando está relacionada con la organización técnica de los servicios públicos. Es por ello que la descentralización desde el punto de vista político origina estados federales o confederaciones compuestas por provincias, por departamentos o estados autónomos cuyos gobiernos pues, en general tienen sus esferas, posibilidades o potestades de decisión. Y esa descentralización administrativa, que es la que más vemos y se cumple en esta materia del turismo, es cuando se supone una existencia de organismos descentralizados de ejecución.
pero que responden a una dirección centralizada. Este tipo de descentralización administrativa es perfectamente compatible con una organización estatal unitaria. Ahora, nuestra Constitución, ¿sí? Nuestra Constitución, la Constitución del 99, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, eh, nos establece que Venezuela es un estado federal descentralizado, lo cual implica que su forma de organización como estado debe llevar implícito ciertos elementos que son inherentes a un estado federal. Y uno de esos elementos, pues básicamente es la descentralización. Esta descentralización es como una forma, cuando está en una forma de estado, pues trajo consigo esa redistribución o reordenación político-territorial, sobre todo a lo que es referido a las competencias y a lo que es las tomas de decisiones, todo este tipo de tomas de decisiones que han sido designadas a un poder central bajo la Constitución. Ahora, en estos casos se descentraliza a otros entes políticos administrativos. La descentralización, entonces, implica incluir a toda la colectividad a través de la participación ciudadana en lo que es la administración y disposición de los bienes y servicios que poseen determinada región o cualquiera de las regiones. Y lo que nos lleva lo que nos conlleva a que su intervención más activa en cuanto a la toma de decisiones a nivel de los estados y municipios. En la actualidad, los organismos multinacionales como la Organización de Naciones Unidas, como es la ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas para lo que es el desarrollo, han venido aupando la aplicación de la descentralización. Esto como uno de los sustentos de la democracia, por considerar a esta como el sistema, o por considerarla en teoría como el mejor sistema de gobierno, y además como un elemento fundamental para la gobernabilidad de los pueblos. Y así, pues, alcanzar esa eficiencia y esa eficacia en los logros y en los fines del Estado, principalmente como es la lucha contra la corrupción, también como es involucrar a la sociedad en la aplicación, administración y disposición de recursos en cuanto a la mejor prestación de los servicios públicos y también de los suministros de los bienes para el bienestar de toda la sociedad. Esto implica una redistribución de las responsabilidades del gobierno central hacia lo que son los niveles locales. Todo ello también para que nos lleve a una participación a través de la cooperación entre sectores públicos y privados. En el caso de nosotros en Venezuela, siempre han existido anteriormente gobiernos centralizados, aun cuando en la mayoría de las constituciones pues había establecido como forma de organización el Estado federal. Pero es a partir de 1989 cuando la sociedad civil comienza a exigir esa participación en la vida política, más que todo a nivel regional, para que se escuchara, para hacerse escuchar, para que esas autoridades regionales se hicieran escuchar y su poder a elegir sus autoridades regionales, ya es que hasta entonces los gobernadores pues eran nombrados directamente por el poder central. Y pues en este caso no existía la figura, mucho menos del alcalde. Ahora, en ese mismo año, cuando se promulga la ley orgánica de descentralización, eh, de transferencia de competencias del poder público, con ello se da una transformación a la vida política de las regiones.
Por ejemplo, se otorga una autonomía y competencia a los estados y municipios. Igualmente se dieron cambios en las finanzas públicas. Por ejemplo, se incrementó el famoso situado constitucional, que es esa porción de los dineros públicos que deben ser redistribuidos hacia los demás estados y municipios, evidentemente. Ahora, dentro de algunos artículos que podemos analizar y observar la descentralización en la Constitución Nacional, vemos el 158, la cual nos habla de que la descentralización es una política nacional que debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y que permita mejores condiciones tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales. También en el 165 de la Constitución vemos que se establece que los estados descentralizarán y transferirán a los municipios los servicios y competencias que gestionen. Y claramente hace la advertencia de que en el caso de que estos estén claramente eh, estén en capacidad de prestar, así también como la administración de los respectivos recursos. Como otro de los ejemplos, en el artículo 184 establece que la ley recreará, o perdón, el 184 establece que eh, creará unos mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios lleven esa descentralización y pues cumplan con el objetivo de esta parte de la descentralización. No sé si acá ah, vamos llevando la seguimiento a la Constitución. ¿Vamos bien, sí? Entonces, la descentralización va a cualquiera de los niveles, como podemos ver en estos artículos. Entonces, ahora, en la ley especial, que es la ley orgánica del turismo, por ejemplo, en el artículo 5, ¿cuáles son los principios que rigen esta ley? Y nos deja muy claro en el ordinal sexto, el turismo es responsabilidad e involucra la integración de los gobiernos estatales y municipales, así como de todas las comunidades organizadas a instancia de lo que es el poder popular. ¡Ey! ¿Quién quiere esto? También conseguimos dentro del título primero, del capítulo 3, ahí ya está el ente descentralizado del Estado, está ahí ya apretado, denominado INATUR. Creo que Neida, ¿me puedes activar por favor el micrófono? Porque ajá, muchas gracias. Es que se cuela toda la bulla. Ok, entonces, evidentemente, todos ellos dependen a nivel del ministerio, pero hay ese nivel de descentralización similar a lo que vimos del tipo de descentralización administrativa. Igualmente, conseguimos en el capítulo cuarto de las normas relacionadas con esa coordinación que debe existir en la actividad turística con la demás instancia descentralizada a nivel territorial. Y como hemos visto, se puede llegar hasta las propias comunidades que sean quienes manejen la materia turística en determinado sector. Entonces allí vemos que este tipo de descentralización es fundamental para el funcionamiento del turismo. ¿Por qué es fundamental? Evidentemente, no hay quien conozca mejor su estado, su comunidad, su municipio, que quienes evidentemente viven allí. Sus habitantes son quienes pueden transmitir
tanto aquellas bondades como conocer aquellas necesidades que tienen al lugar, en ese lugar que residen. Y estos mismos quienes le dan vida, tradición e historia a estos sitios. Por tanto, son los que deben tener esa autonomía para escoger qué desean, cómo deben hacerlo y cómo disponer los recursos que sean atribuidos y donde se consideren necesarios para también obtener ganancias en base al esfuerzo que hacen para ello. Además de que con ello van a generar sus propias fuentes de empleo que permitan que cada estado se vaya superando e ir buscando lo que dice la ley, que esa eficiencia y esa eficacia para entrar en una competitividad sana, para llevar o para buscar una calidad del servicio y y llevar a la parte turística con cada día mayor calidad. Otra ventaja que nos da esta descentralización es lo que da el tema de la fiscalización. ¿Por qué? Porque allí se va a dar entonces que con esta descentralización se va a dar una fiscalización inmediata. ¿Por qué? Inmediatamente va a estar viéndose en sitio cómo se está haciendo. En el caso de, se va a ver de primera mano, están observando cada una y verificando cada una de que los recursos que han sido aprobados y han sido destinados están siendo realmente destinados para los recursos para los que fueron aprobados. Otro de los beneficios que pueden traer para el sector turístico esta descentralización, pues, es que cada estado tenga su propia legislación basada en las características del estado, ya que los estados no tienen esa misma necesidad a nivel turístico, puesto que hay algunos estados que soportan mejor el crecimiento que otros. Hay estados que necesitan mayor protección ecológica, mayor protección económica que otros y mayor protección ecológica que otros, y dependiendo de las características de los estados, evidentemente, porque dependiendo del tipo de turismo que sea necesario en determinada área o que estén solicitando, pues en esos casos eh, se necesitarían legislaciones locales sin obviar ni contradecir los supuestos de la Ley Nacional del Turismo, que es esta ley que, como ustedes saben, es del 2014. Por ello, podemos concluir con respecto a la descentralización que la misma es desarrollo y confianza en el territorio del país. Esto referido evidentemente a la materia del turismo. Ahora, como consecuencia de esta descentralización, no conseguimos esas potestades legislativas otorgadas, por ejemplo, a los estados. Entonces, vemos una serie de leyes de turismo a nivel de los estados, sobre todo las más importantes, aquellas que tienen un potencial turístico especial, que sobresalen sobre otros. Por ejemplo, la ley del turismo sustentable para el estado Mérida. Entonces, en esta ley estadal vemos detalles que son inspirados o deben ir acorde a las ideas de la Ley Orgánica del Turismo Nacional. Y, por ejemplo, vemos que en esta ley igualmente establecen condiciones mínimas para lo que es la operación turística, porque no va ya a un nivel más delimitado del Estado, y dentro de estas condiciones podemos encontrar el ofrecimiento de servicios integrados dentro de determinado producto turístico, eh, o sea que debe ser parte de una red socioproductiva turística de varios servicios turísticos, por lo menos 3 servicios turísticos que establece el decreto. Y pues allí se busca garantizar la distribución equitativa de los beneficios, debiendo contar con mecanismos de redistribución de los beneficios a la comunidad, de acuerdo con lo establecido en la ley que regula el sistema económico. También, evidentemente, pues busca el desarrollo de los servicios turísticos
comunitarios y que sea evidentemente declarado como necesario a nivel de los consejos comunales. Bueno, entonces, eso a grandes rasgos de lo que es este tema de la descentralización necesaria en el turismo. Recordemos que la ley orgánica del turismo, en estos casos, pues lo que busca es fundamentar esa parte de asignar tareas a los estados, a los municipios, y eso también lo vemos en lo que es la parte de estos organismos a nivel estatal, tal como lo es Cormetur, que es la Corporación Merideña del Turismo, la que está en el estado Táchira, que es Cotatur, la que conseguimos en nuevas partes, que es Corpotur, y la Corporación del Turismo del estado Falcón, que pues como tal son quienes, los entes que rigen la materia del turismo en, en los respectivos estados con potencialidades turísticas. Bueno, pues era básicamente ya para cerrar la presente sesión y pues incentivarlos al estudio de la materia y a los efectos de que si igualmente tienen alguna pregunta o duda, pues lo pueden realizar en la mensajería instantánea de la plataforma o por cualquier otro de los medios. Básicamente era para cerrar la presente sesión y muchas gracias por su atención.